El amor es una fuerza que en su intensidad puede convertirse en un arma de doble filo. Al distorsionarse, podemos entregar lo que no tenemos, justificar lo injustificable o cruzar líneas que nunca hubiéramos imaginado, arrastrándonos a cometer actos que en otro contexto jamás habrían pasado por nuestra mente. Ese sería el caso de una joven canadiense que se enamoraría de forma enfermiza del hombre equivocado y terminaría cometiendo una serie de crímenes con tal de complacerlo. Esta noche hablaremos de una de las mejores canciones de la banda canadiense de punk, White Long. Esto es Sister. Yo soy Eduardo Aguilar y quédate, que estás escuchando Mano Destra. En 2014, los punks de Vancouver lanzaron el álbum Deep Fantasy, uno de los discos de rock más fuertes y mordaces de aquella década. Estaba lleno de rencor y de catarsis personal, listo para asaltar al oyente en cada paso. Paradise, lanzado en 2016, en cambio, es más limpio y está más centrado en la melodía. La vocalista Mish Way pretendía mostrar que su manera de componer y de cantar estaban a otro nivel, más allá de la distorsión y las guitarras. Paradise pasaría a ser un álbum menos personal, menos autobiográfico, y se enfocaría en narrar en cada una de sus 10 pistas la perspectiva de algún personaje. Way es conocida por su interés en temas oscuros y por su labor como periodista, donde ha escrito sobre casos de mujeres que participan en crímenes sexuales. Y para escribir Sister, se sumergió profundamente en la psicología de Karla Homolka, quien junto a su esposo aterrorizaron por años Canadá. Cuando pensamos en la pareja perfecta, nos viene de inmediato a la mente la relación de Barbie y Ken. Atractivos, carismáticos y gozando de un gran éxito de romance, pues Karla Homolka y Paul Bernardo eran los Barbie y Ken de Canadá, al menos así los llamaba la prensa en los años 90. La vida de Karla Homolka antes de conocer a Paul Bernardo en 1987 suele describirse como normal. Nació el 4 de mayo de 1970 en Port Credit, Ontario, y creció en una casa de clase media en St. Catharines, siendo la mayor de 3 hermanas. Su padre, Carol, trabajaba como técnico y su madre, Dorothy, era secretaria de una escuela primaria. Quienes conocían a la familia los describían como personas religiosas, trabajadoras y muy unidas. Karla era vista como una figura protectora para sus hermanas menores, Lori y Tammy. En la escuela secundaria Sir Winston Churchill, Karla no destacaba por ser rebelde o problemática. Por el contrario, era considerada una estudiante promedio, responsable y muy preocupada por su apariencia física. Sus compañeros la recordaban como una joven atractiva que siempre vestía a la moda. Además, en esa época era miembro de una sociedad secreta de mujeres, el Club Diamante, que preparaba a las mujeres para conseguir maridos adinerados. Al graduarse, Karla decidió no seguir una carrera universitaria tradicional y de inmediato comenzó a trabajar como asistente de veterinaria en la clínica Martindale. Era muy buena en su trabajo y mostraba una gran empatía hacia los pacientes, pero sería el amor tan grande que tenía por los animales la que la llevó a conocer a Paul Bernardo a sus 17 años, ya que se encontraron por primera vez en una convención de mascotas en un hotel de Toronto en octubre de 1987. Bernardo tenía 23 años, ya contaba con un título de contabilidad, era guapo, vestía ropa de diseñador, conducía un auto deportivo y proyectaba una imagen de éxito financiero. No fue sorpresa para nadie que Karla cayera rendida a sus pies. A diferencia de Karla, cuya vida había sido normal hasta que lo conoció, la vida de Paul Bernardo estuvo marcada por una disfunción familiar profunda y perturbadora que ocultó bajo una fachada de éxito y carisma.
Paul nació el 27 de agosto de 1964 en Scarborough, Ontario. Aunque creció en un entorno de clase media, su hogar era un caos de abusos y secretos. Su padre, Kenneth Bernardo, era un hombre abusivo y su principal víctima sería su madre Marilyn, quien sufría de depresión severa y agorafobia, llegando a vivir prácticamente recluida en el sótano de la casa. A pesar del desastre en su hogar, Paul era un experto en la manipulación de su imagen pública. Fue miembro activo de los Boy Scouts y jugaba en el equipo de fútbol americano de su escuela. Era un joven rubio, apuesto y extremadamente preocupado por su estatus. Sus compañeros lo veían como alguien exitoso y encantador. A los 16 años, y tras una pelea con su madre, ella le revela que Kenneth no era su padre biológico, sino el resultado de una aventura con uno de sus exnovios, motivada por los años de abuso que ella había sufrido de su padre. Paul desarrollaría un odio profundo hacia su mamá y comenzaría a maltratarla e insultarla cada que tenía la oportunidad. Aquel resentimiento pronto cruzaría los límites del hogar y llegaría a la mayoría de mujeres que se cruzaban en su camino. Por aquella época, Paul conoce a su primer amor, Nadine Brummer, una atractiva rubia con quien perdió su virginidad. Cuando ella lo dejó por uno de sus amigos, Paul le prendió fuego a todas las cosas que ella le había dado. Más tarde, ella declararía que Paul ya se comportaba de forma controladora y sobreprotectora por aquellos años. Sin embargo, no fue hasta 1982 que entró a la Universidad de Toronto que inició su perversión. Bernardo tenía bastante éxito a la hora de ligar con mujeres jóvenes que conocía en bares, pero debido a su naturaleza abusiva y preferencias sexuales extrañas, todas sus novias acabarían terminando con él. Algunas de ellas testificarían que llegó a amenazarlas con hacerles daño si acaso lo delataban. El 4 de mayo de 1987 iría más lejos y cometería el primero de sus abusos. Su primera víctima fue una joven de 21 años a quien había estado siguiendo, la sometió y la ultrajó frente a su propia casa. Curiosamente, aquel día era el 17º cumpleaños de Karla Homolka. Desde ese entonces, Paul llevó un mismo y escalofriante modus operandi. Elegía chicas de entre 15 y 21 años que volvían solas a sus casas para seducirlas. Luego las golpeaba y las llevaba hasta un lugar oscuro para cumplir con sus sádicas fantasías. Regresando al 17 de octubre de 1987, Paul asistió a una convención sobre mascotas en el restaurante del hotel Howard Johnson, ubicado en Scarborough, y conoce a Karla Homolka. Fue amor a primera vista. La noche que se conocen tienen relaciones sexuales y Paul obtiene su número telefónico y dirección. Bernardo no parecía estar interesado en solo una aventura de una noche. Veía en ella la pieza que le faltaba, una compañera que no solo toleraba sus desviaciones, sino que podía ser moldeada para participar en ellas. Un mes más tarde, Bernardo y Karla se reencuentran y formalizan su relación, y a partir de ese momento, Paul conduciría hasta Ontario a ver a Karla 2 veces por semana. A medida que se desarrolla su relación, ambos se vuelven inseparables y descubren que además de tener una gran química, compartían las mismas perversas fantasías sexuales. Los padres de Karla no podían estar más felices con Paul, creyendo que era un gran partido para su hija. Pero poco a poco Bernardo comenzaría a controlar cada aspecto de la vida de Homolka. Le dice qué ponerse, cómo peinarse, qué opiniones darle, incluso qué comer. Además, Paul le recriminaría a Karla no ser virgen cuando la conoció, y pese a que esto le molestaría, su interés por ella seguiría siendo el mismo. En una ocasión, Lisa, una amiga de Karla, descubre algo que ella llama la lista. En ella, escribe sobre tener una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y tener una buena higiene. También escribiría sobre Paul y su relación, además de ciertas reglas que se ha autoimpuesto debido al control que tiene Bernardo sobre ella. Nunca dejes que nadie sepa que nuestra relación es otra cosa que perfecta. No le respondas a Paul. Sé la novia perfecta para Paul. Recuerda que eres estúpida. Recuerda que eres fea. Recuerda que estás gorda. En diciembre de ese año, Bernardo cometería su tercer ataque. Una adolescente de 15 años.
En un periodo que abarcaría desde abril de 1988 hasta noviembre, Paul habría atacado a 4 jovencitas más, todas menores de 19 años. Algunos de estos ataques serían más violentos que otros, especialmente el del 4 de octubre, cuando su víctima luchó para defenderse y Paul la hirió con un cuchillo que usaba para amenazar a sus víctimas. Durante este periodo, Bernardo fue casi atrapado por un investigador mientras acechaba en una parada de autobús. El investigador lo vio escondiéndose bajo un árbol y lo persiguió a pie, pero Bernardo logró escapar. Por fortuna, no todos los ataques de Paul habían sido consumados. Algunas de sus víctimas habían conseguido salir ilesas y habían colaborado con la policía para dar con el perpetrador, generando pistas y retratos hablados sobre él. Para noviembre de 1988, Bernardo conoce a una chica llamada Anna y comienza a salir con ella mientras está en Toronto. Obviamente, sigue viendo a Carla. En Canadá, este tipo de crímenes son muy raros, por lo que los noticieros y periódicos empezaron a difundir la información sobre el hombre que había estado causando pánico en la ciudad. Algunos amigos de Bernardo mencionaron el enorme parecido que había entre él y la persona de los retratos hablados, a lo que Bernardo siempre respondía entre risas que no era parecido, que se trataba de él. Sería gracias al testimonio de una mujer de uno de sus amigos de Paul que sugirió la sospecha contra él y lo llamaron a declarar. Pese a ello, él ya conocía las tácticas exactas para liberarse, y antes de que hicieran cualquier acusación, se ofreció a hacerse una prueba de ADN, lo cual llevó a los policías en descartarlo de la lista de posibles agresores. Tomaron una muestra de su sangre, y esta sería analizada varios meses después, debido a la cantidad de muestras de otros sospechosos. Bernardo estaría a salvo por un tiempo. El 24 de diciembre de 1989, Paul Bernardo le propuso matrimonio a Carla Homolka. Ella le dio el sí, por lo que se comprometieron a planear la boda. Pero al cabo de unos años de noviazgo, Bernardo empezaba a dar signos de aburrimiento. Para ese entonces, Paul ya había atacado un total de 11 veces. No se sabe con exactitud en qué momento Bernardo le confiesa a Carla que él es el hombre que busca a la policía, pero sí le dijo que si realmente quería estar con él, tenía que ayudarlo a concretar sus crímenes. Al mismo tiempo, Paul empieza a fijarse en su pequeña cuñada, Tammy Homolka, de solo 15 años. Esta atracción se daría porque se enteraría que Tammy aún era virgen. Su obsesión derivó en que incluso empezaría a espiarla y a entrar en su cuarto mientras ella dormía. Paul Bernardo, que seguía recriminando a Carla por no ser virgen cuando se conocieron, la manipuló para ayudarle a agredir a la pequeña Tammy, y pese a que Carla lo confrontó al principio, terminaría accediendo a ayudarlo. Así, la noche del 24 de diciembre de 1990, en la casa de la familia Homolka, dijeron que iban a ver una película los tres mientras los padres dormían después de las festividades. Pero esas no eran las verdaderas intenciones de la pareja. Usaron pastillas molidas en la bebida de la hermana y una vez que Tammy se quedó inconsciente, la llevaron al sótano, la desnudaron y Paul Bernardo abusó de ella mientras Carla ayudaba a sujetarla y grababa el acto en video. Para evitar que Tammy despertara, Carla tomó un paño empapado de alotano, un fuerte anestésico que había conseguido en la veterinaria donde trabajaba, y lo colocó en su rostro cubriendo nariz y boca. Durante el asalto, Tammy comenzó a asfixiarse con su propio vómito, debido al estado de inconsciencia profunda causado por los químicos. A pesar de que se dieron cuenta de que no respiraba bien, la pareja no llamó a emergencias de inmediato para evitar ser descubiertos. Limpiaron la escena y llevaron el cuerpo hasta su habitación, para luego llamar al 911 y avisar a sus padres. Cuando finalmente llegaron los paramédicos, Tammy ya había fallecido. El plan se les había salido de las manos. En ese momento, la muerte fue clasificada como un accidente trágico por beber alcohol, y la familia no sospechó nada pese a que la pareja había tenido un comportamiento algo extraño, como lavar las prendas que tenían puestas esa madrugada y la gran mancha que tenía el rostro de Tammy, derivado del exceso de alotano en el paño. Además, no se realizaron pruebas toxicológicas profundas que detectaran alguna sustancia anormal, ni se buscaron signos de agresión sexual.
en gran parte porque nadie sospecharía de la hermana perfecta y de su prometido ejemplar. En el funeral de la joven, Paul sería sorprendido acariciándole el cabello en el ataúd abierto. La dramática situación no trajo más sospechas y todos continuaron con sus vidas. La sed de sadismo no cesó con la muerte de Tammy. A tan solo 2 semanas de su velorio, Carla y Paul fueron por su siguiente objetivo. Secuestraron a una nena a la que llamaron la Niña de Enero por el mes en el que la atacaron, la violaron y registraron todo en video. Los abusos continuaron, así como su estrategia para pasar desapercibidos. Para ese entonces, la ciudad estaba sumida en el terror, y a pesar de que las jóvenes tomaban precauciones, había veces en las que los agresores lograban lo que buscaban. Esto fue lo que le pasó a Leslie Mahaffey el 15 de junio de 1991. Leslie había asistido al funeral de un amigo ese día, y por la noche había ido a una fiesta, pero al regresar a su casa en Burlington, Ontario, llegó después de su hora de llegada permitida. Sus padres, para darle una lección, habían cerrado la puerta con llave. Mientras Leslie esperaba fuera de su casa, Paul Bernardo, que estaba patrullando la zona en su auto, la vio. Se acercó a ella y bajo amenaza, la obligó a subir al vehículo. Bernardo llevó a Leslie a su casa en St. Catharines, la cual ya compartía con Carla, y lo que siguió fueron horas de crueldad. Lejos de horrorizarse, Carla ayudó a Paul a mantener a Leslie bajo control. Juntos, la pareja drogó al adolescente con alotano para mantenerla dócil, y de nueva cuenta, grabaron sus abominables actos en video. Pero a diferencia de Tammy, cuya muerte fue un accidente durante el abuso, la muerte de Leslie fue una decisión deliberada. La pareja se daría cuenta que ella los había visto sin máscaras y conocía su ubicación. Si la liberaban, irían a prisión. Así que Paul Bernardo la estranguló en el sótano de su casa y, para deshacerse del cuerpo, lo desmembró utilizando una sierra circular. Colocó las partes del cuerpo en varios recipientes de plástico, los rellenó con cemento de secado rápido y esperó a que endurecieran para formar bloques pesados. Con la ayuda de Carla, transportaron los bloques al lago Gibson y los arrojaron al agua, creyendo que el peso los mantendría en el fondo para siempre. Regresaron a casa y Carla limpió todo con cloro para esconder las evidencias. El 29 de junio de 1991, Paul y Carla se casaron en una iglesia presbiteriana de St. Andrew, una de las zonas más pintorescas y exclusivas de Ontario. Fue una boda lujosa y tradicional. Carla utilizó un vestido blanco y la pareja llegó a la recepción en una carroza tirada por caballos. Los invitados recordaron la boda como un evento perfecto. Bernardo y Homolka proyectaban la imagen de una pareja joven, atractiva y profundamente enamorada. Mientras tanto, a unos cuantos kilómetros de ahí, unos pescadores que se encontraban en el lago Gibson vieron algo extraño en el agua. Debido al calor y a los gases de la descomposición, uno de los bloques de cemento se había fracturado y una parte del cuerpo de Leslie Mahaffey salió a la superficie. La policía no se demoró en llegar a la escena y lograron identificar a la víctima por sus registros dentales. En 1992, la pareja cometió otro secuestro que pudo haber terminado en muerte, pero la víctima sobrevivió. Una joven, identificada en el juicio posterior como Jane Doe, fue abordada por la pareja en St. Catharines. El trabajo de atraerla al auto fue de Carla, ya que los reportes existentes mencionaban siempre a un hombre. Fue llevada a la casa de la pareja, drogada y agredida sexualmente por ambos. Por razones que nunca quedaron del todo claras, posiblemente porque la víctima no se resistió y ellos sintieron que tenían el control total, decidieron no acabar con su vida. La vendaron de los ojos, la amenazaron si hablaba y la dejaron en un campo lejano. El 16 de abril de 1992, Kristen French caminaba hacia su casa después de la escuela en St. Catharines. Paul y Carla le interceptaron en el estacionamiento de una iglesia. Carla bajó la ventanilla del coche y le pidió ayuda a Kristen con una dirección, mostrándole un mapa. La joven no sospechó y se acercó al vehículo. En ese momento, Paul la amenazó con un cuchillo y la obligó a subir al asiento trasero.
Fue llevada a la casa de la pareja, donde fue mantenida prisionera durante 3 días. Kristen no se doblegó fácilmente. Les decía que sus padres estarían preocupados si mantenía una calma asombrosa. En ese momento Bernardo se enfureció porque ella se negó a realizar ciertos actos, mostrándose más desafiante de lo que él esperaba. La pareja la sometió a constantes abusos físicos y psicológicos. El domingo de Pascua, tras días de abuso y horas de grabaciones bizarras, la pareja decidió que ya no podían retenerla más. Al igual que con Leslie, sabían que Kristen podía identificarlos. Lastimosamente, se cree que nunca hubo intención de dejarla con vida desde un principio, ya que Kristen nunca fue vendada de los ojos y podía reconocer a sus captores con facilidad. Bernardo la llevó al sótano y la estranguló utilizando un cable eléctrico. Luego la envolvió en una sábana y condujo hasta una zanja en el costado de una carretera en Burlington. El cuerpo fue encontrado semanas después, el 30 de abril. Un detalle que conmovió a Canadá fue que Kristen fue enterrada con su uniforme escolar y su muerte provocó una de las búsquedas de justicia más intensas en la historia del país. La muerte de Kristen fue el catalizador que finalmente puso a los policías sobre la pista correcta. La presión pública fue tal que los errores previos en la investigación del violador de Scarborough ya no podían ignorarse. Durante el cortejo, Paul era atento con Carla, le hacía regalos caros y la hacía sentir parte de una élite social, y aunque no la alejó de su familia como muchos manipuladores hacen, comenzó a crear una burbuja donde solo las opiniones de él importaban. Carla estaba deslumbrada por su estatus y seguridad, pero tras varios años juntos y después de un puñado de víctimas en su haber, Paul empezó a descargar su frustración y sadismo también en Carla. El trato caballeroso desapareció, siendo reemplazado por exigencias sexuales degradantes y una vigilancia constante sobre sus movimientos, además de golpearla con frecuencia. Incluso usaba la muerte de Tammy para recordarle a Carla que ella era tan culpable como él, volviéndolo prácticamente intocable ante sus abusos. En ese punto, Paul ya no veía a Carla como su compañera ideal, sino como una carga, un objeto más de su ira. Para enero de 1993 y tras una acalorada discusión, Paul atacó a Carla con una linterna, dejándola con el rostro desfigurado. Homolka huyó a casa de sus padres y luego fue hospitalizada. Casi al mismo tiempo, en febrero de ese mismo año, cuando se analizó el ADN que se tenía de las víctimas del violador de Scarborough, se tuvo absoluta certeza de que Paul Bernardo era el hombre que buscaban. Tras el brutal ataque de Bernardo hacia Carla, su familia la convence de ir a denunciarlo. Paul ya estaba bajo vigilancia por las víctimas de Scarborough y temiendo por su vida, Carla decidió adelantarse. A través de sus abogados, contactó a la policía para ofrecer información sobre otros crímenes, a cambio de inmunidad o una sentencia reducida. La policía y la fiscalía, desesperados por resolver los casos de Leslie Mahaffey y Kristen French, cuyos cuerpos ya habían sido encontrados pero no había culpables, aceptaron el trato. Fue precisamente ese maltrato físico el que le dio a Carla la excusa perfecta ante la policía para presentarse como una víctima obligada, argumentando que de no participar, ella habría sido una víctima más de Paul. Su confesión fue solo la última pieza que faltaba, ya que habían conseguido unir todos los eslabones que Paul había dejado tras una serie de equivocaciones, y para el 17 de febrero pudieron arrestar formalmente a Bernardo en su propia casa en St. Catharines. El enojo de Paul contra Carla no solo era evidente, había una gran decepción de su parte cuando se supo que ella había sido quien lo había entregado, y no solo eso, había conseguido un beneficio al ponerlo en la mira. Se le ofreció a Carla una sentencia reducida de 12 años de prisión por 2 cargos de homicidio involuntario, en lugar de asesinato en primer grado, que conlleva a cadena perpetua. Carla debía testificar con total veracidad contra Paul Bernardo en su futuro juicio y declararse como culpable de los cargos menores. Durante las audiencias, Paul Bernardo negaba todo y Carla seguía manteniendo su versión de víctima. Sin embargo, faltaba la evidencia física más importante.
las grabaciones de video que Paul solía hacer. Durante el registro inicial de la casa, la policía no encontró nada. Semanas después, el abogado de Bernardo, Ken Murray, fue a la casa, ya que no estaba bajo custodia policial, y siguiendo las indicaciones de Paul, descubrió 6 cintas de video. Con el fin de conseguir todo el tiempo posible, Murray guardó las cintas durante 17 meses por privilegio abogado-cliente, pero eventualmente fueron entregadas a la justicia. Durante 3 años, los Homolka vivieron creyendo que la muerte de Tammy había sido un trágico accidente, pero los juicios demostraron que esto no era verdad. Fue ahí cuando el mundo de los padres se desmoronó. Tuvieron que procesar que Tammy no murió por causas naturales, sino que fue drogada y violada por su cuñado en la complicidad de su hermana mayor. El cuerpo de Tammy tuvo que ser exhumado para realizar una nueva autopsia. Esto obligó a la familia a revivir el entierro y el trauma inicial bajo el escrutinio de la prensa mundial. Durante el juicio de Bernardo, los padres se sentaron del lado de Carla. Creyeron o eligieron creer la versión inicial de su hija, que ella era una víctima de Paul y que él la había obligado a atacar a Tammy. Lori, la hermana mediana, es quizá la figura más trágica que quedó en pie. Ella era muy cercana a Tammy y tras la detención de Paul y Carla, se supo que ella era el siguiente objetivo. Bernardo tenía planes de abusar también de Lori con ayuda de Carla, pero el arresto ocurrió antes de que pudieran ejecutarlo. El juicio de Carla fue inusualmente rápido, dado a que ya había un acuerdo, no hubo un debate exhaustivo de pruebas. Al dictar la sentencia de 12 años, el juez se refirió a Carla como una joven cuya voluntad había sido quebrantada por Bernardo. Meses después de que Carla comenzara a cumplir su condena, aparecieron las cintas que el abogado de Bernardo había ocultado. Pero los videos no mostraban a una mujer aterrorizada, mostraban una Carla tomando iniciativa, sonriendo a cámara y participando en actos de tortura con una frialdad que nadie esperaba. Pero era demasiado tarde. Carla no podía volver a ser juzgada por sus actos, aunque era evidente que había declarado falsamente para salvar su propio pellejo. Cuando llegó el momento de cumplir su parte del trato, Carla fue el testigo principal contra Paul. Fue un momento de alta tensión. El abogado de Bernardo la confrontó con las cintas de video frente a todo el tribunal. Carla tuvo que admitir que muchas de sus declaraciones anteriores eran falsas o imprecisiones. Pasó de ser vista como una víctima sobreviviente a una socia sádica que había manipulado el sistema judicial para obtener una sentencia mínima. Por su lado, Bernardo enfrentaba una montaña de cargos. 2 por el asesinato en primer grado de Leslie Mahaffey y Kristen French, múltiples por agresión sexual, secuestro, confinamiento forzado y trato indigno de un cadáver. Su abogado no intentó negar que Paul era un violador o un hombre violento. Las pruebas de ADN de Scarborough eran irrefutables. Su estrategia fue argumentar que él no había matado a las niñas, sino que Carla Homolka era la verdadera instigadora y asesina, intentando pintar a Paul como un espectador o cómplice menor en los homicidios. La defensa mostró las fotos de Carla sonriendo y luciendo feliz en su boda, apenas semanas después de haber ayudado a desmembrar a Leslie Mahaffey. El objetivo era decir, si ella pudo fingir así, entonces ella es la verdadera psicópata. Posteriormente, Bernardo decide testificar en su propia defensa, un movimiento muy poco común en casos así. Se mostró arrogante, completamente carente de remordimiento. Intentó manipular al jurado con su carisma, pero el efecto fue el contrario. Su frialdad al hablar de las víctimas horrorizó a todos en la sala. Mantuvo hasta el final que Carla fue quien estranguló a las niñas en un ataque de celos o por iniciativa propia, una versión que el jurado no creyó debido a las evidencias de los videos, donde claramente él tenía el control. El 1 de septiembre de 1995, tras solo 9 meses de deliberación, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a prisión de por vida y sin posibilidad de pedir libertad condicional durante al menos 25 años. Actualmente tiene 61 años y se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Quebec.
Ha solicitado la libertad condicional en varias ocasiones, la última sería en 2023. En cada una, las familias de Leslie y Kristen presentan declaraciones de impacto, recordando al tribunal el vacío que dejaron sus hijas. Todas sus peticiones han sido denegadas en cuestión de minutos. Incluso dentro de la prisión, es uno de los internos más odiados, viviendo bajo estrictas medidas de seguridad para evitar que otros presos lo ataquen. Karla cumplió su condena en la prisión para mujeres de Kingston y luego en Joliet, Quebec. Mientras estuvo presa, obtuvo un título universitario en psicología. Debido al odio que generaba entre otras reclusas, tuvo que pasar una gran parte de su condena en unidades de protección especial. Salió de prisión en 2005 sin ninguna restricción legal, ya que había cumplido su sentencia completa día por día. Esto permitió que pudiera cambiar su nombre y desaparecer del ojo público casi de inmediato. Al recuperar su libertad, se casó y tuvo 3 hijos mientras vive una vida casi en el anonimato en Quebec. Pero en 2017 estalló un escándalo nacional cuando se descubrió que Homolka estaba participando como voluntaria en la escuela primaria de sus hijos. La dirección de la escuela admitió que sabían quién era ella, pero argumentaron que no interactuaba directamente con los niños sin supervisión. Eso no evitó la indignación de los padres de familia y una cobertura mediática masiva por las protestas de la comunidad la obligaron a retirarse del voluntariado. El caso de Karla cambió las reglas del juego en Canadá. Antes de ella, el miedo social se centraba en un hombre depredador. Karla personificó la idea de que una mujer joven, rubia y perfecta podía ser igual de peligrosa. Aunque la canción se llama Sister, no solo se refiere al vínculo familiar. Mish Way escribió la letra imaginando la mente de Karla, específicamente su relación con Tammy y con sus otras víctimas, Leslie y Kristen. La canción explora una mezcla enfermiza de celos, posesividad y psicopatía que los videos de la pareja revelaron años después. La letra es cruda y contiene detalles que, si conoces el caso, resultan escalofriantes. Estrofas como "Te cementaremos en la basura" o "Arderás un poco, mi hermanita", hielan la sangre con facilidad. White Long intenta capturar esa debilidad moral de Karla. Su necesidad de amor y atención por parte de Paul era tan grande que estaba dispuesta a sacrificar su propia sangre. Y con esto hemos llegado al final de este episodio. Ha sido un verdadero placer estar de vuelta. Seguimos trabajando para traerles más contenido, pero mientras tanto, apóyame compartiendo este episodio y siguiéndonos en nuestras redes sociales. No olvides dejar tu me gusta y algún comentario. Yo soy Eduardo Aguilar y esto fue Mano Destra, una producción más de Kraken Studios.